Acabo de salir del debate de filosofía habitual de los domingos y hemos hablado sobre la condición humana, es un tema muy general, pero sobre todo en relación a determinadas problemáticas que están pasando hoy día, ¿no? Ahora que observamos que ciertas dinámicas en la política internacional vuelven a asemejarse a un viejo orden, no solamente ya basado en una fuerza real, coactiva, que siempre ha existido, para que vamos a engañarnos, sino incluso en el discurso de la fuerza, ¿vale? Lo que vemos hoy día, especialmente casos más reseñables, por supuesto, los Estados Unidos con el Trump, es que no solamente hay un ejercicio coactivo, leyes de antimigración, incluso con carácter retroactivo, es decir, que esta ley para desnaturalizar ciudadanos que ya habían conseguido la ciudadanía en base a una serie de principios que son arbitrarios, como su ideología política y cosas por el estilo. No solamente estamos viendo esa política coactiva, tanto a nivel interno en los Estados Unidos como a nivel exterior, sino que vemos un discurso que sostiene esa coacción, un discurso de los fuertes, un discurso que yo llamaría, en cierto sentido, nietzscheano, y que, bueno, en los últimos años también va de la mano, o también está introduciéndose en la población en gran parte gracias a movimientos identitarios, como puede ser la manosfera, que es muy amplio, donde hay en algunas parcelas una crítica legítima a la situación a la que hemos degenerado o derivado en los últimos años, pero en muchas otras ocasiones una vuelta a los discursos basados en la lógica de la fuerza, ¿no? Que sin ninguna duda preparan psicológicamente a la gente para el conflicto. Y claro, la cuestión de la naturaleza humana, ¿no? Han salido muchos temas en el debate. Y estamos hablando de hacer la guerra, ¿no? A día de hoy, o de entrar en conflicto armado con otras potencias, y el cambio climático nos acecha, ¿no? Y cosas por el estilo. Y yo decía, bueno, el cambio climático para muchos países puede ser beneficioso, sobre todo aquellos que están situados alrededor del círculo polar ártico, y en principio no tendrían por qué sumarse voluntariamente a una lucha contra el cambio climático. Yo planteaba la cuestión, bueno, Brasil podría perfectamente decir que quiere explotar el Amazonas en beneficio propio en lugar de protegerlo para el beneficio de todos, ¿no? En definitivas cuentas, parece muy complejo de solucionar los problemas geopolíticos si no entendemos la naturaleza humana y, por ende, al hablar de naturaleza humana, si no abordamos estos asuntos desde un punto de vista universalista. Es decir, en el momento en que uno empieza a hacer disquisiciones sobre la naturaleza humana, necesariamente está asumiendo una posición universalista. Y ese universalismo requiere de una serie de valores culturales para existir. No todas las culturas del mundo son universalistas, ni muchísimo menos. Muchísimas culturas consideran que ellas son el pueblo elegido, que ellas son las que tienen los derechos de explotación del mundo y de los demás. Voy a entrar en el coche ahora, vamos a ver un momento que cruz por aquí. Como decía, que ellas son las que tienen los derechos de explotación del mundo y de los demás grupos humanos. Y por tanto estamos diciendo
que incluso para hacer legislaciones que atañen a nuestra concepción como especie humana, necesitamos primero un trasfondo cultural que habilite esa creencia, que habilite la creencia en una igual dignidad de todos los seres humanos, un trato igualitario, sin importar las diferencias, etc. En el caso de la cultura occidental, eso se ha alcanzado por la secularización de los valores cristianos. En el cristianismo se dice que todos somos iguales frente a Dios, todos somos hijos de Dios, sin importar la raza, ni el sexo, ni en fin. Tanto judíos como gentiles, etc. No sé cómo dice el Evangelio, pero algo así, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Y la cuestión con la naturaleza humana es que incluso en algunas culturas que puedan tener una concepción universalista de la humanidad, sin embargo, si no tienen un dualismo ontológico entre naturaleza y cultura, y piensan entonces que no hay diferencia entre el ser y el deber, es decir, que la ley es básicamente la plasmación de los intereses de los fuertes, ¿vale? Que no hay una ley superior a la ley de los fuertes, pues si no existe esa distinción deber ser, de ser, que requiere del dualismo entre naturaleza y cultura, porque la fuerza es perfectamente natural y el ejercicio del poder es perfectamente natural, entonces no hay ninguna guía no materialista para limitar esa crudeza, ¿no? Es decir, necesitamos de creer que hay cosas que, aunque sean naturales, están mal, ¿vale? Las desigualdades, en principio, parecen algo totalmente natural, pero eso no significa que sean buenas. No es bueno que haya unos pocos que tengan la práctica totalidad de la riqueza y unos muchos que no tengan nada, ¿no? Sin que por ello se implique que no es algo natural, que no es algo totalmente común en el reino animal y que es observable en todos los sistemas orgánicos e incluso inorgánicos, porque hay una ley en el universo descrita, que es la ley de Pareto, que es que hay procesos de acumulación que terminan generando centros, y eso lo vemos hasta incluso en las masas celestes. Unas pocas masas celestes concentran casi todo el total de la masa del universo, ¿no? Es decir, las desigualdades son intrínsecas a la realidad y no por ello debemos de considerar que sean positivas. Lo natural no es necesariamente lo bueno, es la falacia naturalista. Y por lo tanto, el dualismo metafísico entre naturaleza y cultura, el dualismo ontológico entre naturaleza y cultura de la cultura occidental, es lo que nos ha permitido en cierto sentido llegar a esta serie de conclusiones. Y me da la sensación, viendo un poco lo que piensa mucha gente hoy, ahora que la espiritualidad está en retroceso, mucha gente atea, que es muy, muy, muy materialista en su concepción de las cosas, piensa que todo es arbitrario y consensual. O sea, que todo es arbitrario por el hecho de ser consensual, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que se vota hoy y lo que consideramos hoy que está bien, es lo que está bien. Y punto. ¿Vale? Y lo que cada cultura piensa en su parcela, en su sistema de valores, es lo que está bien para esa cultura. Y eso me da la sensación, ese materialismo extremo, me da la sensación que no apunta a la posibilidad de que exista un orden en el mundo, en el universo, ni que exista una esencia de las cosas, un verbo, un logos, un Tao incluso, si se quiere, ¿no? No, por no usar un término occidental, un Tao, un camino. Y desde mi punto de vista,
no hay posibilidad de ética si no hay un Tao, si no hay un camino, si no hay un logos, si no hay un verbo, porque la ética se trata de intentar llegar a la conclusión de que algo es efectivamente bueno. Si pensamos que todo es arbitrario, si pensamos que todo es consensual y pactado, entonces no hay nada que sea intrínsecamente bueno, ¿no? Y yo creo que todo este tipo de cuestiones, geopolíticas, etcétera, en gran parte a día de hoy, nos llevan al límite de estas preguntas. Es decir, estamos en un mundo multipolar en el cual estamos reforzando con nuestra deconstrucción y nuestras ideas constructivistas posiciones pluralistas en la ética que al mismo tiempo que son interesantes, no digo que no, porque a veces ser monista te lleva al autoritarismo y tampoco es bueno, y a la rigidez. Y es necesario que haya crítica y es necesario que haya pluralidad en muchos aspectos porque estamos equivocados total o parcialmente por necesidad. No hay nadie que esté correcto en todo y todo el tiempo, es imposible, ¿vale? Entonces la pluralidad es necesaria para la crítica, pero al mismo tiempo esa pluralidad permite que estemos ahora generando, incluso dentro del propio Occidente, la concepción de que hay como múltiples humanidades, según la cultura a la que pertenezcas. Y eso es un poco el politeísmo del que hablaba Weber, ¿no? Eso es un poco el politeísmo del que hablaba Weber, ¿no? El politeísmo de los valores que estamos viviendo. Entonces, si vamos a hablar de condición humana, necesitamos hablar del universalismo. Y si vamos a hablar del universalismo, porque no hay condición humana si no hay universalismo, porque entonces habría múltiples condiciones humanas, lo cual no tiene sentido si consideramos que somos la misma especie. Y si vamos a hablar del universalismo, necesitamos, por lo tanto, entender que hay cosas que son intrínsecamente buenas y que hay bienes que son superiores a otros. Y cuando me refiero a bienes, no me refiero a bienes materiales, me refiero a bienes morales, a virtudes, me refiero a... Sí, a un talante, a una dirección, a una jerarquía de valores. Y yo creo que ahí está la complejidad de lo que tenemos que debatir hoy día. Y me parece muy sintomático ver en mi grupo de debate de filosofía que hay gente que verdaderamente no cree que exista la condición humana, ni que exista, ni que el universalismo sea bueno per se. Y entiendo la razón de sus críticas, como digo, el universalismo puede llegar a ser muy represivo, pero la encrucijada que vivimos hoy nos fuerza a tener que ir a la esencia de las cosas, porque creo que Occidente está totalmente desprotegido en la actualidad en base a este pensamiento pluralista, que es un pluralismo al mismo tiempo integrador, que no vemos en el resto de culturas. El resto de culturas son pluralistas, no todas, pero muchas de ellas, sobre todo los hegemones del mundo, en el sentido de que creen en en las ideas del pueblo elegido y cosas así, pero luego no son integradoras. Es decir, son pluralistas, no integradoras, por lo tanto vienen a comerse el pastel, y nosotros somos pluralistas e integradores. Es decir, tenemos una moral que consideramos que hay que compartir el pastel. Y esto es muy complicado. Esto es muy, muy complicado porque veo que no nos permite defendernos. Ahora, cosas como la que están sucediendo en los Estados Unidos, esa desnaturalización de los ciudadanos que no piensan según... Todo eso es autoritarismo y atenta contra los propios principios universalistas de nuestra cultura. Por lo tanto, también es peligroso que avancemos nosotros, como veo que está haciendo Donald Trump ahora mismo en los Estados Unidos, y que Occidente puede ir por ese camino, hacia un pluralismo no integrador. Eso puede ser verdaderamente peligroso. Y aquí está la cuestión que deberíamos de estar debatiendo, cuyas respuestas no tengo, porque si no estaría yo ahora mismo en el Parlamento Europeo y todo saber dónde. Esto es lo que tendríamos que estar debatiendo ahora, y creo que es muy, muy, muy complejo, y creo que necesitamos avanzar en este frente del terreno de la ética y de la filosofía. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente.